En enero de 2026, China abrió polvo lunar de un lugar que ningún ser humano ha tocado jamás y encontró algo que no debería existir ahí de forma natural. Tubos invisibles, más resistentes que el acero, más livianos que el aire, formados por volcanes, meteoritos y el viento solar en la cara oculta de la Luna. Y enterrado en ese mismo suelo lunar, un cristal que guarda la clave de una fuente de energía tan poderosa que podría enviar astronautas a Marte en semanas en lugar de meses. Hablamos de nanotubos de carbono, motores de fusión de helio 3, y un futuro en el que la Luna se convierte en la plataforma de lanzamiento de la humanidad hacia el resto del sistema solar. Si este tipo de viajes al corazón de lo desconocido te acompaña bien al final del día, quédate, porque por aquí siempre hay otro rumbo esperando. Toma aire. Respira hondo. Vamos a entrar. En junio de 2024, una pequeña cápsula atravesó la atmósfera de la Tierra a una velocidad abrasadora y se estrelló en las praderas de Mongolia Interior. Los equipos de recuperación corrieron al sitio de aterrizaje. Dentro de la envoltura chamuscada había aproximadamente 1.8 kilogramos de polvo lunar. Pero este no era polvo lunar ordinario. Venía de un lugar llamado la Cuenca Apolo, en la cara oculta de la Luna. El lado que nunca vemos. El lado que siempre mira hacia afuera, oculto en silencio y sombra durante toda la historia de la humanidad. La nave espacial Chang'e 6 de China lo había recogido, sellado y lanzado de regreso a través de 386.000 kilómetros de espacio vacío. Toda la misión duró 53 días. Y cuando los científicos en Pekín finalmente abrieron ese contenedor y comenzaron a extraer lo que había dentro, encontraron algo que sacudió los fundamentos de lo que creíamos saber sobre nuestro vecino más cercano. Llegaremos a exactamente qué encontraron en un momento. Pero primero, necesitas entender por qué este sitio de aterrizaje importaba tanto. Cada muestra lunar traída a la Tierra antes de esta, cada grano recogido por los astronautas del Apolo, cada palada reunida por las misiones robóticas soviéticas, todo provenía del lado cercano, el lado que nos mira. Los científicos habían estudiado ese material durante décadas. Creían que tenían una imagen decente de lo que estaba compuesto la Luna. La cara oculta era la página en blanco. Sin muestras, sin datos de terreno, solo escaneos orbitales y suposiciones informadas. China cambió eso con una sola misión. Y la razón por la que esto importa va mucho más allá de la geología. Lo que extrajeron de ese suelo podría remodelar cómo construimos en el espacio, cómo potenciamos las naves espaciales y qué tan rápido llegamos a Marte. La mayoría de las personas piensa en el polvo lunar como roca muerta, polvo gris sin valor real. Pero eso es como llamar al petróleo crudo simplemente lodo negro. El valor está en lo que se esconde dentro. Las muestras del Chang'e 6 contenían partículas tan pequeñas que podrías caber miles de ellas a través de un solo cabello humano. Y cuando los investigadores se acercaron con sus instrumentos más poderosos, descubrieron estructuras que hasta ese momento nunca habían sido confirmadas como existentes en ningún lugar del universo de forma natural. Estructuras que los humanos gastan miles de millones de dólares tratando de fabricar en laboratorios de alta tecnología en la Tierra. El equipo chino publicó sus hallazgos en enero de 2026. El anuncio fue discreto, sin una dramática conferencia de prensa, sin titulares globales exaltados al principio. Solo un artículo científico cuidadosamente revisado y una breve declaración de la Administración Nacional del Espacio de China. Pero dentro de los laboratorios y universidades de todo el mundo, la gente comenzó a prestar mucha atención. Porque lo que encontraron no era solo una curiosidad. Era una pista. Una pista de que la Luna no es el mundo muerto y congelado que imaginábamos. La cara oculta de la Luna, la mitad que hemos ignorado durante la mayor parte de la historia, podría ser en realidad más viva que el lado que hemos estado mirando durante miles de años. ¿Qué extrajeron exactamente de ese polvo? Es ahí donde las cosas comienzan a volverse sorprendentes. La Luna siempre nos muestra la misma cara. Siempre. Cada noche que miras hacia arriba, ves los mismos cráteres, las mismas manchas oscuras, el mismo brillo familiar. La otra mitad permanece permanentemente alejada. Hay una razón para esto.
Es un fenómeno llamado bloqueo de mareas. A lo largo de miles de millones de años, la gravedad de la Tierra desaceleró la rotación de la Luna hasta que coincidió perfectamente con su órbita. Una vuelta completa tarda exactamente el mismo tiempo que un viaje completo alrededor de la Tierra. Así que un lado siempre nos mira y el otro nunca lo hace. Durante la mayor parte de la historia humana, la cara oculta fue puro misterio. El primer vistazo llegó en 1959, cuando una sonda soviética llamada Luna 3 giró por la parte trasera y tomó fotos granuladas. Lo que los científicos vieron los dejó boquiabiertos. La cara oculta se veía completamente diferente. El lado cercano tiene enormes llanuras oscuras llamadas mares, antiguos mares de lava enfriada. La cara oculta casi no tiene ninguna. En cambio, está cubierta de cráteres. Miles de cráteres, apilados tan densamente que se superponen entre sí. La corteza del lado lejano también es significativamente más gruesa, casi el doble de gruesa en algunos puntos. Durante décadas, los científicos asumieron que esa corteza más gruesa significaba una superficie más tranquila, menos actividad volcánica, menos drama geológico, solo roca antigua sin perturbaciones. Pero es aquí donde la historia da un giro que nadie esperaba. Cuando los científicos chinos analizaron las muestras del Chang'e 6, encontraron evidencia de que la cara oculta no es tan tranquila como todos asumían. El suelo contenía marcadores de actividad volcánica pasada, erupciones antiguas que empujaron material a la superficie. También mostró signos de un intenso bombardeo de meteoritos y una exposición prolongada al viento solar durante miles de millones de años. Esta combinación importa porque juntas, esas tres fuerzas, volcanes, impactos y viento solar, crearon una especie de laboratorio de química natural en la superficie lunar. Calor extremo, presión extrema, radiación extrema, todos cocinando el mismo parche de tierra durante eones. Y dentro de esa olla a presión, algo extraordinario se estaba formando. Los científicos creían desde hace mucho tiempo que ciertos materiales avanzados solo podían crearse en entornos artificiales controlados, salas limpias, instalaciones de miles de millones de dólares, temperaturas y presiones cuidadosamente gestionadas. La cara oculta de la Luna acaba de demostrar que estaban equivocados. Las muestras del Chang'e 6 contenían evidencia de procesos naturales que producen materiales que luchamos por fabricar aquí en la Tierra. Materiales tan resistentes y tan livianos que los ingenieros han soñado con ellos durante décadas. ¿Pero qué eran exactamente esos materiales? ¿Y por qué su descubrimiento envió ondas de choque a través de la comunidad científica? La respuesta involucra algo más delgado que un hilo de tela de araña, más resistente que cualquier metal jamás forjado, y potencialmente la clave para construir estructuras permanentes en la propia Luna. Cuando el equipo de la Academia China de Ciencias puso las muestras lunares del Chang'e 6 bajo un microscopio electrónico, no esperaban lo que apareció en la pantalla. Anidados dentro del antiguo polvo lunar había diminutos cilindros huecos, increíblemente delgados, increíblemente uniformes. Cada uno hecho de átomos de carbono puros dispuestos en un patrón perfecto de panal enrollado en un tubo sin costuras. Nanotubos de carbono de una sola pared. Si nunca has oído hablar de ellos, aquí está la razón por la que importan. Un solo nanotubo de carbono tiene aproximadamente 50.000 veces menos grosor que un cabello humano. No puedes verlo, no puedes sentirlo, pero gramo por gramo, es más resistente que el acero por un factor de más de 100. Conduce la electricidad mejor que el cobre. Maneja el calor mejor que el diamante. Los ingenieros en la Tierra han estado tratando de fabricar estas cosas desde 1991, cuando un científico japonés los identificó por primera vez en un laboratorio. Desde entonces, los gobiernos y las corporaciones han invertido miles de millones en la investigación de nanotubos. El problema siempre ha sido el mismo. Fabricarlos es extremadamente difícil, dolorosamente lento y enormemente costoso. Y aquí estaba la Luna haciéndolos gratis. Los investigadores chinos confirmaron que estos no eran contaminación de la nave espacial. No eran artefactos del proceso de análisis. Se formaron naturalmente en el suelo lunar a través de una combinación de fuerzas que habían estado actuando en la cara oculta durante miles de millones de años.
Los impactos de micrometeoritos proporcionaron el calor y la presión extremos. La antigua actividad volcánica empujó minerales ricos en hierro a la superficie. Y el implacable viento solar entregó la energía necesaria para desencadenar un proceso químico llamado síntesis de carbono catalizada por hierro. Piénsalo como la naturaleza ejecutando su propia nanofábrica. Los meteoritos golpean el suelo, derritiendo todo en un área diminuta. Las partículas de hierro en el suelo actúan como catalizador, una especie de intermediario químico. Los átomos de carbono en el material circundante se adhieren a ese hierro y bajo las condiciones correctas se ensamblan ellos mismos en tubos perfectos. Sin manos humanas requeridas. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí. Junto a los nanotubos, el equipo también identificó carbono grafítico, otra forma estructurada de carbono puro similar a lo que se encuentra en el grafito de un lápiz, pero dispuesto en láminas organizadas a nivel molecular. Este fue el segundo impacto. Ambos materiales, nanotubos y carbono grafítico, aparecieron juntos en las mismas muestras y ambos mostraron características claramente diferentes de cualquier cosa encontrada en las muestras del lado cercano recolectadas por la misión anterior Channe 5. La cara oculta producía estructuras de carbono más complejas y organizadas que el lado cercano. Ese hallazgo por sí solo fue un desafío directo a décadas de suposiciones sobre la geología lunar. Los investigadores publicaron sus hallazgos en una revista revisada por pares y declararon claramente que este descubrimiento podría inspirar lo que llamaron un cambio de paradigma en la ciencia del carbono. Un cambio de paradigma. Esa frase no se usa a la ligera en la comunidad científica. Significa que las reglas antiguas podrían ya no aplicarse. Para entender por qué los científicos casi perdieron la cabeza al encontrar nanotubos de carbono en la Luna, necesitas entender lo que este material puede hacer realmente. Imagina un alambre, un solo alambre más delgado que un rayo de luz, invisible a simple vista. Ahora imagina que ese alambre es lo suficientemente resistente para sostener el peso de un auto. Eso es aproximadamente lo que puede hacer un nanotubo de carbono. El secreto está en la estructura. Los átomos de carbono forman naturalmente enlaces entre sí en ángulos específicos. Cuando se bloquean juntos en un patrón hexagonal, como baldosas en el piso de un baño, crean una lámina llamada grafeno. Esa lámina por sí sola ya es el material bidimensional más fuerte jamás probado. Ahora enrolla esa lámina en un tubo, eso es un nanotubo de carbono. La geometría del tubo añade aún más resistencia. Así como un arco sostiene más peso que un puente plano. Los números son impresionantes. Un nanotubo de carbono tiene una resistencia a la tracción de más de 100 gigapascales. Para comparación, el mejor acero que podemos fabricar llega a alrededor de 2 gigapascales. Eso significa que los nanotubos son aproximadamente 50 veces más resistentes y pesan alrededor de 6 veces menos. Pero la resistencia es solo parte de la historia. Los nanotubos de carbono también conducen electricidad con casi cero resistencia. Pueden transportar 1000 veces más corriente que un alambre de cobre del mismo tamaño sin sobrecalentarse. Transfieren calor más rápido que casi cualquier material conocido. Dependiendo de cómo se enrolle la lámina de carbono, el mismo nanotubo puede comportarse como un metal o un semiconductor. Esto es porque el mundo tecnológico los ha perseguido durante más de 30 años. Chips de computadora más rápidos, aeronaves más livianas, armadura corporal más resistente, baterías que se cargan en segundos, cables que podrían teóricamente extenderse desde la superficie de la Tierra hasta la órbita y sostener su propio peso. Ese último es el famoso concepto del ascensor espacial. Y los nanotubos de carbono son el único material conocido lo suficientemente resistente para hacerlo remotamente posible. Pero aquí está el inconveniente que ha frustrado a los ingenieros durante décadas. Fabricar nanotubos de carbono en la Tierra es una pesadilla. El método más común implica calentar gas rico en carbono a temperaturas extremas y pasarlo sobre partículas metálicas catalizadoras en condiciones cuidadosamente controladas. El rendimiento es diminuto. El costo es enorme y la calidad es inconsistente. Obtener nanotubos largos y sin defectos sigue siendo uno de los desafíos más difíciles en la ciencia de materiales.
Un solo gramo de nanotubos de carbono de una sola pared de alta pureza puede costar desde varios cientos hasta varios miles de dólares. Ahora piensa en lo que China encontró en la Luna. Un entorno natural que produce estas mismas estructuras sin ninguna intervención humana. Ninguna sala limpia, ninguna fábrica de miles de millones de dólares, solo meteoritos, polvo de hierro, carbono y tiempo. La pregunta inmediata para los ingenieros y las agencias espaciales de todo el mundo fue obvia. Si la Luna puede hacer nanotubos de carbono de forma natural, ¿qué sucede cuando descubramos cómo cosecharlos? Cada kilogramo lanzado desde la Tierra al espacio cuesta una fortuna. Dependiendo del cohete, enviar apenas 1 kilogramo a la Luna puede costar desde decenas de miles hasta cientos de miles de dólares. Una sola bolsa de cemento costaría más de entregar que un auto de lujo. Este es el problema fundamental con la construcción espacial. Sabemos cómo construir cosas. Tenemos la ingeniería. Pero los costos de transportar materiales en bruto fuera de nuestro planeta son brutales. Ahora imagina dar vuelta completamente esa ecuación. En lugar de arrastrar vigas de acero y concreto desde la Tierra, aterrizas en la Luna y usas lo que ya está bajo tus pies. El hallazgo de China acaba de mover esa conversación de la teoría hacia la realidad. Encontrar nanotubos de carbono y carbono grafítico que ocurren naturalmente en el suelo lunar significa que las materias primas para materiales de construcción avanzados ya están ahí sentadas esperando. Nadie necesita inventar una forma de crearlas desde cero en la superficie lunar. La naturaleza ya hizo la parte difícil. La visión es así. Una futura misión lunar aterriza cerca de un sitio donde estos depósitos ricos en carbono están concentrados. Los sistemas robóticos recogen el suelo y lo pasan por una unidad de procesamiento, separando las valiosas estructuras de carbono del polvo ordinario. Esos nanotubos y partículas de carbono grafítico luego se introducen en un sistema de fabricación mezclado con regolito lunar, un tipo de concreto natural hecho de roca lunar triturada. Los nanotubos de carbono podrían actuar como fibras de refuerzo. Piénsalo como varillas dentro del concreto. Excepto que la varilla es 50 veces más resistente que el acero y pesa casi nada. El resultado sería material de construcción más resistente que cualquier cosa que usamos en la Tierra, fabricado completamente de recursos encontrados en la Luna. China ya está planeando exactamente para este tipo de futuro. Su misión Chang'e 8, programada para 2028, está específicamente diseñada para probar tecnologías de utilización de recursos in situ en la superficie lunar. Esa misión incluirá un experimento de impresión tridimensional que intenta construir una pequeña estructura usando materiales obtenidos directamente del suelo lunar. Si ese experimento funciona, cambia todo. Pero la construcción es solo la mitad de la historia. Porque enterrado en ese mismo suelo lunar junto a esos diminutos tubos de carbono, los investigadores encontraron rastros de algo completamente diferente. Algo que no tiene nada que ver con construir paredes y todo que ver con propulsar motores. Cuando el Instituto de Investigación de Geología del Uranio de Pekín terminó de clasificar las muestras lunares del Chang'e 5, habían separado más de 140.000 partículas individuales. Diminutos granos de polvo lunar. Cada uno catalogado, medido y analizado. De todas esas partículas, una se destacó. Era un cristal, incoloro, transparente y con forma de pequeña columna, de aproximadamente 1/10 parte del ancho de un cabello humano. Los investigadores lo llamaron Chang'eacita, y, en honor a Chang'e, la diosa china de la luna. La Asociación Internacional de Mineralogía revisó los datos y confirmó que era un mineral genuinamente nuevo, nunca identificado antes en ningún lugar de la Tierra ni en ninguna muestra lunar anterior. China se convirtió en solo el tercer país de la historia en descubrir un nuevo mineral en la Luna, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Pero el mineral en sí mismo no fue el titular. Lo que estaba escondido dentro de él, eso fue el titular. Este cristal pertenece a una familia de minerales llamados merrilitas, cristales de fosfato que se forman en entornos volcánicos. Este cristal en particular se formó en una región de la Luna que estuvo volcánicamente activa hace aproximadamente 1.200 millones de años.
Había estado sentado en el suelo lunar desde entonces, sin tocar, esperando que alguien lo recogiera. Y bloqueado dentro de su estructura había trazas de helio 3. Ahora, si no eres físico, ese nombre puede no significar mucho. El helio 3 suena como una nota al pie en un libro de texto de química, pero en el mundo de la ciencia energética, esas dos palabras llevan el peso de una revolución. El helio 3 es una versión especial del elemento helio. El helio regular, el tipo que llena los globos de cumpleaños, tiene 2 protones y 2 neutrones en su núcleo. El helio 3 tiene 2 protones pero solo un neutrón. Ese único neutrón faltante cambia todo sobre cómo se comporta en una reacción nuclear. Los científicos han sabido sobre el helio 3 durante mucho tiempo. Han teorizado sobre su potencial durante décadas. Pero encontrarlo en un mineral lunar confirmado, medir su concentración y extraer parámetros de muestras lunares reales, eso nunca se había hecho antes. El equipo chino publicó datos exactos sobre cuánto helio 3 estaba presente y que se necesitaría para extraerlo del suelo. Esto no era una suposición. Era una medición real, reproducible y revisada por pares. Y las implicaciones enviaron un temblor silencioso por la comunidad científica global. Porque el helio 3 no es solo un elemento raro, no es solo una curiosidad para los químicos. Es ampliamente considerado el combustible más prometedor para un tipo de producción de energía que la humanidad ha estado persiguiendo durante más de 70 años. Un tipo de energía tan poderosa, tan limpia y tan abundante que podría alterar fundamentalmente el curso de la civilización humana. Hablamos de fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta a cada estrella en el universo visible. Cada segundo en lo profundo del núcleo de cada estrella del universo, algo violento y hermoso está sucediendo. Los átomos están siendo aplastados juntos con tanta fuerza que se fusionan. 2 átomos livianos se convierten en uno más pesado. Y en ese momento de fusión, una pequeña fracción de su masa se convierte directamente en energía. Esta es la fusión nuclear. Es el proceso que ilumina cada estrella que hayas visto. Es la razón por la que existe la vida en la Tierra. Los científicos miraron este proceso y hicieron una pregunta obvia. ¿Podemos hacerlo nosotros mismos? La respuesta en teoría es sí. Toma hidrógeno, el elemento más liviano y más común del universo. Caliéntalo a temperaturas extremas, comprímelo bajo presión extrema y fuerza a los átomos a fusionarse. La energía liberada es impresionante. Un solo vaso de agua contiene suficiente hidrógeno para producir tanta energía como quemar 300 gramos de gasolina. Todo sin emisiones de carbono, todo sin los desechos radioactivos de larga duración de la fisión nuclear. El problema es la parte de comprimirlo y calentarlo. Para hacer que los átomos de hidrógeno se fusionen, necesitas temperaturas superiores a 100 millones de grados. Eso es aproximadamente 6 veces más caliente que el núcleo de nuestra propia estrella. A esas temperaturas, la materia entra en un estado llamado plasma, una sopa superhot de partículas cargadas que no quiere ser contenida. Derrite cualquier contenedor físico. Se tuerce alejándose de los campos magnéticos. Durante más de 70 años, los científicos han estado construyendo máquinas más grandes y complejas para tratar de mantener este plasma el tiempo suficiente para que ocurra la fusión. Tokamaks, estellaradores, matrices de láseres del tamaño de campos de fútbol. Se han gastado miles de millones de dólares. Se ha progresado. Pero hasta hoy, ningún reactor de fusión en la Tierra ha producido más energía de la que consumió de manera sostenida y comercialmente viable. Esta es la gran frustración de la energía de fusión. Sabemos que funciona. La vemos funcionando en cada estrella. Pero dominarla, controlarla y hacer que genere energía que realmente podamos usar sigue siendo uno de los desafíos de ingeniería más difíciles de la historia humana. Y aquí es donde el tipo de combustible importa enormemente. La mayoría de los experimentos de fusión actuales usan una mezcla de deuterio y tritio, 2 isótopos de hidrógeno. Esta combinación se fusiona a la temperatura más baja, lo que la hace la reacción más fácil de lograr. Pero tiene un grave inconveniente. La reacción libera la mayor parte de su energía como neutrones de alta velocidad.
Estos neutrones chocan contra las paredes del reactor, volviéndolas radioactivas con el tiempo. Requieren un blindaje pesado. Crean desechos nucleares. Funciona, pero es desordenado. Ahora imagina un combustible diferente, uno que se fusione y libere su energía principalmente como partículas cargadas en lugar de neutrones. Partículas que los campos magnéticos pueden agarrar, dirigir y convertir en energía utilizable. Casi sin radiación. Casi sin desechos radioactivos. Una reacción fundamentalmente más limpia. Ese combustible existe y ha estado sentado en la Luna durante miles de millones de años, absorbiendo silenciosamente el viento solar, esperando que alguien venga a buscarlo. Aquí está la diferencia que hace al helio 3 tan extraordinario. Cuando fusionas deuterio con tritio, el combustible estándar para el que la mayoría de los reactores están diseñados, la reacción escupe un átomo de helio y un neutrón rápido. Ese neutrón lleva aproximadamente el 80% de la energía total. Y como los neutrones no tienen carga eléctrica, no puedes dirigirlos con imanes. Vuelan en todas direcciones, golpeando paredes, dañando equipos y volviendo radioactivos los componentes del reactor. Ahora cambia el combustible. Reemplaza el tritio con helio 3. Fusiona deuterio con helio 3 en su lugar. La reacción todavía produce una energía enorme, pero esta vez la salida es un átomo de helio y un protón. Ambas son partículas cargadas. Ambas responden a los campos magnéticos. Ambas pueden capturarse, dirigirse y convertirse en electricidad o empuje con mucha mayor eficiencia. El problema de los neutrones prácticamente desaparece. Esta única diferencia se propaga en cascada a través de todo el desafío de ingeniería. Las paredes del reactor duran más porque no están siendo bombardeadas por neutrones. Los requisitos de blindaje caen drásticamente. El riesgo de contaminación radioactiva se reduce a casi nada. En caso de una falla catastrófica, no se necesitaría evacuación. Para la producción de energía en la Tierra, esto sería revolucionario. Pero la ventaja es aún más dramática cuando piensas en el espacio. En el espacio, cada kilogramo de blindaje que transportas es un kilogramo que no puedes usar para combustible, carga o suministros de la tripulación. Con la fusión de helio 3, reduces drásticamente ese requisito de blindaje. Tu nave se vuelve más liviana, tu combustible llega más lejos, tu tripulación está más segura. Y porque los productos de la reacción son cargados, puedes hacer algo con ellos que simplemente no puedes hacer con los neutrones. Puedes apuntarlos, empujarlos fuera de la parte trasera de un motor de cohete a través de una boquilla magnética, convirtiendo la energía de fusión directamente en empuje. Es por eso que los físicos llaman a la fusión deuterio-helio 3 el santo grial de la propulsión espacial. El combustible tiene la mayor relación energía-masa de cualquier sustancia encontrada en la naturaleza. Pero hay un inconveniente. Siempre hay un inconveniente. La fusión del helio 3 requiere temperaturas aproximadamente 10 veces más altas que la fusión de deuterio y tritio. La física funciona. Las matemáticas son correctas, pero la ingeniería todavía está alcanzando. Y luego está el problema del suministro. En la Tierra, el helio 3 apenas existe. Las reservas accesibles totales ascienden a quizás 15 toneladas en todo el planeta. Eso es esencialmente nada. Un solo reactor experimental podría quemarlo todo solo en pruebas. No puedes construir una revolución energética con 15 toneladas de nada. Pero la Luna ha estado acumulando helio 3 durante más de 4.000 millones de años. Y las reservas estimadas son suficientes para hacer que el suministro total de la Tierra parezca un error de redondeo. La razón por la que el helio 3 es tan raro en la Tierra pero tan abundante en la Luna se reduce a una cosa. Nuestro planeta tiene un escudo. La Luna no. La Tierra está envuelta en un poderoso campo magnético generado por hierro fundido que gira profundamente en su núcleo. Esta burbuja magnética llamada magnetosfera desvía la mayoría de las partículas cargadas que fluyen desde nuestra estrella. El viento solar, un río constante de protones, electrones y núcleos de helio, golpea esta barrera y es redirigido alrededor del planeta.
Solo cantidades diminutas se filtran, principalmente cerca de los polos, creando las auroras boreales y australes. La Luna no tiene tal protección. Su campo magnético es casi inexistente y no tiene atmósfera para actuar como filtro secundario. Así que durante más de 4.000 millones de años, cada partícula transportada por el viento solar ha golpeado la superficie lunar directamente y se ha incrustado en la capa superior del suelo. El helio 3 es una de esas partículas, producida dentro de las estrellas y lanzada hacia el exterior por el viento solar. Ha estado lloviendo sobre la Luna desde el comienzo del sistema solar. Grano a grano, átomo a átomo, se ha acumulado en el regolito lunar, la capa suelta y polvorienta de roca triturada que cubre toda la superficie. Los científicos estimaron estas reservas décadas atrás después de analizar las muestras del Apolo. Los números son llamativos. La Luna puede contener entre 1 millón y 5 millones de toneladas de helio 3 accesible que no está enterrado profundamente bajo tierra. Está en los primeros metros del suelo mezclado con polvo ordinario esperando ser recogido y procesado. Para poner eso en perspectiva, aproximadamente 25 toneladas de helio 3 podrían potenciar a los Estados Unidos durante un año completo. 100 toneladas por año podrían satisfacer la demanda energética global si los reactores de fusión estuvieran funcionando. La Luna tiene suficiente para durar a la humanidad al menos 10.000 años, quizás más. Esta es donde la estrategia de exploración comienza a importar. Si los depósitos de helio 3 de mayor calidad están en la cara oculta, entonces la cara oculta no es solo científicamente interesante. Es estratégicamente crítica. Y China es el único país que ha recolectado muestras de ahí. Aquí está la idea que cambia toda la lógica del viaje espacial. En este momento, cada misión a Marte, Júpiter o cualquier lugar más allá de la órbita terrestre baja tiene que llevar todo su combustible desde la Tierra. Eso significa que el cohete no solo está empujando la nave espacial. Está empujando el combustible necesario para empujar la nave espacial. Y el combustible necesario para empujar ese combustible. Es un ciclo vicioso que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Es por eso que los cohetes tienen un 90% de combustible por peso en el lanzamiento. Ahora imagina un modelo diferente. Lanzas desde la Tierra con solo suficiente combustible para llegar a la Luna. Anclas en una estación lunar. Te recargas con helio 3 cosechado de la superficie de abajo. Y luego enciendes un motor de fusión y te diriges a Marte, viajando más liviano, más rápido y más lejos de lo que cualquier cohete químico podría soñar. La Luna se convierte en un punto de escala, una parada cósmica entre la Tierra y el resto del sistema solar. Y el helio 3 es el candidato ideal para este modelo de depósito de combustible. A diferencia de los propelentes químicos que necesitan enormes tanques y un cuidadoso control de temperatura, el helio 3 es un gas estable y no reactivo. No decae. No explota al contacto con el aire. El proceso de extracción, aunque ambicioso, es conceptualmente sencillo. Recoges el suelo lunar, lo calientas a temperaturas moderadas y el helio 3 atrapado dentro de los granos minerales se libera como gas, lo capturas, comprimes y almacenas. El principal desafío es el volumen. Porque la concentración de helio 3 en el suelo lunar se mide en partes por billón, necesitas procesar enormes cantidades de regolito para obtener cantidades útiles. Una empresa llamada Interlune ya ha construido un prototipo a escala completa de una excavadora lunar diseñada para procesar 100 toneladas métricas de suelo lunar por hora. Esa máquina existe. Ha sido fotografiada. Fue desarrollada en asociación con Vermeer, una empresa que construye equipos de excavación pesados en la Tierra. El concepto es simple pero masivo. Recoger suelo, calentarlo, capturar el gas, repetir. Funcionando las 24 horas del día, una flota de estas máquinas podría producir cantidades significativas de helio 3 tanto para la exportación de energía a la Tierra como para el repostaje de naves espaciales en la Luna. Hablemos del problema real de ir a Marte con la tecnología actual. Con cohetes químicos convencionales, un viaje de ida a Marte tarda aproximadamente 7 meses. 7 meses flotando en el espacio profundo dentro de un tubo de metal.
7 meses de exposición a la radiación cósmica que daña lentamente las células humanas a nivel genético. 7 meses de pérdida de músculo y hueso por la microgravedad. El mayor obstáculo para una misión tripulada a Marte no es la distancia. Es el tiempo. Si pudieras reducir el tiempo de viaje, reducirías la exposición a la radiación, disminuirías los requisitos de suministro, aliviarías la carga psicológica y mejorarías dramáticamente las posibilidades de que todos regresen sanos y salvos. Los cohetes químicos no pueden hacer esto. Han alcanzado un techo de rendimiento. Para acortar verdaderamente el viaje a Marte, necesitas un tipo completamente diferente de motor. Uno que no solo queme combustible y lance gas caliente por la parte trasera. Uno que aproveche algo mucho más poderoso. La fusión nuclear. Un cohete impulsado por fusión funciona bajo un principio fundamentalmente diferente al de uno químico. En lugar de una reacción de combustión que libera energía de los enlaces moleculares, la fusión libera energía del núcleo atómico mismo. La densidad de energía es millones de veces mayor. Y si usas el combustible correcto, puedes convertir esa energía directamente en empuje dirigido. Aquí es donde el helio 3 entra en la imagen de propulsión. Cuando el deuterio se fusiona con el helio 3, los productos son partículas cargadas, protones y núcleos de helio que se mueven a velocidades enormes. Una boquilla magnética en la parte trasera del motor agarra esas partículas y las canaliza hacia un chorro de escape enfocado. La nave espacial acelera y sigue acelerando. A diferencia de un cohete químico que quema su combustible en minutos y luego planea durante meses, un motor de fusión puede sostener un empuje bajo pero continuo durante días o incluso semanas. Ese empuje constante se acumula. La nave espacial nunca deja de ganar velocidad hasta que llega el momento de darle la vuelta y decelerar. Las proyecciones son impresionantes. Una nave espacial impulsada por fusión podría llegar a Marte en aproximadamente 90 a 120 días, reduciendo el viaje casi a la mitad. En una instalación en Bletchley, Inglaterra, una empresa llamada Pulsar Fusion ha estado construyendo silenciosamente algo que la mayoría de las personas pensaba que estaba a décadas de distancia. Un motor de cohete de fusión nuclear, no un dibujo conceptual, no una simulación por computadora, un motor físico real diseñado para fusionar deuterio y helio 3 y convertir la reacción en propulsión de naves espaciales. Lo llaman Sunbird. Sunbird no tiene la forma de los reactores tokamak tipo donut que ves en los diseños de plantas de energía de fusión en la Tierra. Es un sistema lineal, un motor de paso directo donde el plasma entra por un extremo, la fusión ocurre en el medio y las partículas de escape cargadas salen por el otro extremo a una velocidad enorme. Pulsar Fusión ya ha encargado 2 de las cámaras de vacío de propulsión espacial más grandes del Reino Unido. Si las pruebas en Tierra van bien, Pulsar planea comenzar demostraciones orbitales para 2027. Eso no está a décadas de distancia. Eso es pronto. Cruzando el Atlántico, Princeton Satellite Systems en colaboración con el Laboratorio de Física de Plasma de Princeton ha estado desarrollando un motor de fusión compacto llamado Starfire. Este sistema está diseñado para producir tanto electricidad como empuje simultáneamente desde un solo reactor. Los estudios serios han demostrado que un vehículo de fusión podría entregar 100 toneladas a Marte y regresar a la Tierra en solo 130 días de ida y vuelta. Estas no son fantasías. Son estudios de ingeniería de algunas de las instituciones más respetadas en el campo aeroespacial. La física está resuelta. Los diseños existen. Lo que ha faltado es el suministro de combustible y la voluntad de invertir. Los descubrimientos lunares de China están abordando silenciosamente el primer problema. La mayoría de los países anuncian misiones espaciales de una en una. Un lanzamiento aquí, un rover allá. Logros aislados celebrados y luego olvidados. China no trabaja así. Si retrocedes y miras su programa lunar desde el principio, emerge un patrón. Cada misión se construye directamente sobre la anterior. Nada es aleatorio. Nada se desperdicia. Comenzó en 2007 con Chang'e 1, un simple orbitador. Su trabajo era fotografiar la superficie lunar y mapear depósitos minerales desde arriba. Luego vinieron los aterrizadores.
Chang'e 3 aterrizó en el lado cercano en 2013, desplegando un rover llamado Yutu. Chang'e 4 fue más lejos. En 2019 se convirtió en el primer vehículo espacial de la historia en aterrizar en la cara oculta de la Luna. Nadie lo había hecho antes. Ni los americanos, ni los soviéticos, ni los europeos. China lo hizo primero. El aterrizaje requirió un satélite de retransmisión posicionado detrás de la Luna para mantener las comunicaciones, un desafío técnico que había disuadido a todos los demás programas. Chang'e 5 trajo muestras a casa desde el lado cercano. Chang'e 6 trajo muestras de la cara oculta. Cada misión recopiló datos que informaron a la siguiente. Y lo que viene después es donde la estrategia se revela por completo. Chang'e 7, programado para más adelante este año, aterrizará cerca del polo sur lunar y buscará hielo de agua en cráteres permanentemente en sombra. Si encuentra agua, y la mayoría de los científicos creen que lo hará, ese agua se convierte en otro bloque de construcción. Agua potable para astronautas. Oxígeno extraído mediante electrólisis. Hidrógeno para combustible suplementario, todo obtenido localmente. Chang'e 8, planeado para 2028, probará las tecnologías necesarias para realmente construir cosas en la Luna usando materiales locales. Impresión tridimensional con suelo lunar. Sistemas de extracción de recursos. Experimentos de construcción. Olvídate de plantar banderas. Esto es planificación de infraestructura. China está construyendo la base para una presencia permanente en la Luna, pieza a pieza, misión a misión, con una paciencia y precisión que la mayoría de los programas espaciales occidentales luchan por igualar. En 2021, China y Rusia firmaron un acuerdo que la mayor parte del mundo apenas notó. Anunciaron planes para construir una estación de investigación conjunta en la Luna. No un campamento temporal, no un puesto de visita corta, una instalación permanente, expansible, robótica y eventualmente tripulada cerca del polo sur lunar. La llaman Estación Internacional de Investigación Lunar. La fecha objetivo para la construcción inicial es 2035. El costo estimado es de alrededor de 18.000 millones de pesos. Y a diferencia del programa Artemis liderado por Estados Unidos, que se centra en misiones de aterrizaje tripuladas con estadías en superficie relativamente cortas, el plan chino-ruso está diseñado desde el principio para la habitación de larga duración y la actividad industrial. El Polo Sur fue elegido por razones muy específicas. Primero, ciertas crestas cerca del polo reciben luz casi constante de nuestra estrella. Segundo, los cráteres permanentemente en sombra en el polo están entre los lugares más fríos del sistema solar, tan fríos que el hielo de agua entregado por impactos de cometas durante miles de millones de años ha quedado atrapado ahí sin evaporarse. Tercero, y esto se conecta directamente con lo que hemos estado construyendo, se espera que la región del Polo Sur tenga depósitos significativos de helio 3 incrustados en su suelo antiguo. La estación está diseñada en fases. La primera fase es completamente robótica. Los aterrizadores entregan equipos. Los rovers relevantes el terreno. Los sistemas automatizados comienzan a probar la extracción de recursos. La fase 2 introduce visitas tripuladas. Los astronautas llegan por semanas o meses a la vez. La fase 3 es ocupación permanente. Una base completamente dotada de personal con alojamiento, laboratorios, generación de energía, operaciones mineras e infraestructura de lanzamiento. Un lugar donde las personas viven y trabajan en la Luna a tiempo completo. Chang'e no ha tenido reparos en invitar a otros países a unirse. La Organización de Cooperación de la Estación Internacional de Investigación Lunar ya incluye miembros de Rusia, Sudáfrica, Bielorrusia, Azerbaiyán, Pakistán y varias otras naciones. La invitación es estratégica. Construye la estación, controla los recursos, invita a socios que se alineen con tus intereses y establece un punto de apoyo permanente en la región más rica en recursos de la Luna antes de que nadie más llegue. La mayoría de las personas imaginan una base lunar como un puñado de hábitats inflables con una bandera plantada afuera. Astronautas flotando alrededor con trajes voluminosos, recogiendo rocas y ocasionalmente llamando a casa. Eso no es lo que China está construyendo.
La visión que emerge de sus planes publicados, sus arquitecturas de misión y sus inversiones tecnológicas es algo mucho más ambicioso. No están construyendo un campamento. Están construyendo una fábrica. La lógica es sencilla una vez que aceptas la premisa. Si la Luna tiene recursos valiosos, nanotubos de carbono para la construcción, helio 3 para energía, hielo de agua para el soporte vital y regolito para material de construcción, entonces la Luna no es solo un destino. Es un hub de suministro. Una fábrica en la Luna operaría en un modelo económico completamente diferente a cualquier cosa en la Tierra. Sin costos de envío para materias primas porque los materiales ya están ahí. Sin interferencia atmosférica con los procesos de fabricación porque la Luna no tiene atmósfera. La soldadura, el fundido y la impresión pueden realizarse en un vacío perfecto sin oxidación ni contaminación. Los experimentos de impresión tridimensional planeados para Channe 8 son el primer paso. Si puedes imprimir un panel de pared desde el suelo lunar reforzado con nanotubos de carbono que ocurren naturalmente, puedes imprimir una habitación. Si puedes imprimir una habitación, puedes imprimir un edificio. Si puedes imprimir un edificio, puedes imprimir todo un complejo de hábitats. Y aquí es donde el modelo de fábrica cambia la economía de todo lo que está más allá de la Luna. Una fábrica lunar no solo suministra a la Luna. Suministra al espacio profundo. Las naves espaciales que se dirigen a Marte no necesitan llevar todo desde la Tierra. Se detienen en la Luna, recogen combustible, recogen materiales de construcción, recogen agua, y continúan su viaje más livianas y más rápidas. Ejecutar una base permanente en la Luna presenta un problema de energía diferente a cualquier cosa en la Tierra. El día lunar dura aproximadamente 14 días terrestres y luego vienen 14 días de oscuridad total. Durante esas 2 semanas de noche, las temperaturas se desploman y los paneles solares no producen nada. No puedes ejecutar una fábrica, una operación minera o un sistema de soporte vital con energía que se apaga durante 2 semanas a la vez. Es por eso que la energía nuclear se considera esencial para cualquier base lunar seria. No fusión. No todavía. Fisión. La tecnología probada y bien entendida de dividir átomos que ha impulsado submarinos, portaaviones y sondas espaciales durante décadas. Estados Unidos ha estado desarrollando un sistema llamado Proyecto de Energía de Superficie de Fisión. Un reactor nuclear compacto diseñado para operar en la Luna o Marte. La unidad tiene aproximadamente el tamaño de un contenedor de envío y podría generar 10 kilovatios de energía continua. Pero los reactores de fisión son una tecnología puente. Ponen en marcha la base. Potencian las primeras fases de construcción. La fusión cambia esa ecuación por completo. Un reactor de fusión de helio 3, una vez que la tecnología madure, podría construirse en la Luna usando combustible obtenido directamente del suelo fuera de la puerta principal. Sin cadena de suministro desde la Tierra, sin desechos radioactivos que gestionar y potencialmente órdenes de magnitud más potencia que un sistema de fisión. Mientras el mundo observa lanzamientos de cohetes y aterrizajes de rovers, una competencia más silenciosa se está desarrollando a puertas cerradas. Laboratorios en Estados Unidos, Europa, China, Japón y Corea del Sur están todos corriendo hacia el mismo objetivo. El primer reactor de fusión comercialmente viable. El que lo construya primero no solo gana un premio científico. Obtiene acceso a la fuente de energía más poderosa del universo conocido. El progreso en los últimos años ha sido notable. En 2022, los científicos en el Laboratorio Nacional de Ignición en California lograron algo histórico. Por primera vez, una reacción de fusión produjo más energía de la que los láseres que la desencadenaron habían consumido. Era un pequeño excedente, apenas suficiente para hervir una tetera de agua. Pero demostró que la ganancia neta de energía de la fusión era físicamente posible. Desde entonces, la inversión ha explotado. Commonwealth Fusion Systems en Massachusetts está construyendo un tokamak compacto llamado Spark que apunta a demostrar energía neta para finales de los años 20. En China, el tokamak superconductor avanzado experimental ha establecido múltiples récords mundiales por sostener plasma de alta temperatura.
Casi todos estos proyectos están enfocados en la fusión de deuterio-tritio, la reacción más fácil de lograr. Ninguno de ellos está quemando helio 3. Las temperaturas requeridas para la fusión de helio 3 son aproximadamente 10 veces más altas de lo que estas máquinas están apuntando. Así que ¿dónde encaja el helio 3? Encaja como el siguiente paso. La generación después de la generación que se está construyendo actualmente. Una vez que los ingenieros dominen la fusión de deuterio-tritio y construyan reactores comerciales en funcionamiento, la tecnología, los materiales, los sistemas de confinamiento magnético, todo ese conocimiento se alimenta directamente en el diseño de reactores de helio 3. El país que controle tanto la tecnología para quemar helio 3 como el suministro de helio 3 en sí mismo tendrá una ventaja estratégica diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto desde el descubrimiento del petróleo. China parece estar posicionándose exactamente para eso. Avanzando la ciencia de fusión en casa mientras asegura simultáneamente el acceso a las mayores reservas conocidas de helio 3 fuera del planeta. En un taller en Seattle, Washington, una empresa llamada Interlune está construyendo equipos de minería diseñados para la Luna. No arte conceptual, no representaciones de presentación, maquinaria pesada real. Su prototipo insignia es una excavadora construida en asociación con Vermeer, uno de los mayores fabricantes de equipos de perforación y excavación de la Tierra. La máquina está diseñada para recoger 100 toneladas métricas de regolito lunar por hora, calentarlo para liberar gases atrapados y capturar el helio 3 que flota libre. Una versión de tamaño completo de esta excavadora ya ha sido construida y fotografiada. Se sienta en un edificio ahora mismo, diseñada y lista, esperando un viaje a la superficie lunar. 100 toneladas por hora, cada hora alrededor del reloj. El plan de Interlune está en fases. Primero, entregar una unidad de demostración más pequeña a la superficie lunar en un aterrizador comercial. Demostrar que el proceso de extracción funciona en condiciones reales. Medir rendimientos reales. Validar la ingeniería. Luego escalar. Enviar las excavadoras de tamaño completo. Establecer una operación minera permanente. Comenzar a acumular helio 3 para venderlo a empresas de energía de fusión y desarrolladores de propulsión espacial. El modelo de negocio solo funciona si los reactores de fusión están llegando. Y cada indicador dice que lo están. Los miles de millones que se están vertiendo en nuevas empresas de fusión en la Tierra no son caridad. Son apuestas de algunos de los inversores más inteligentes del mundo de que la fusión comercialmente viable está al alcance. Cuando esos reactores entren en línea, necesitarán combustible. Y la empresa que ya tiene una operación minera en la Luna, ya extrayendo y acumulando helio 3, estará sentada sobre la mercancía más valiosa del sistema solar. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, los nanotubos de carbono, el helio 3, las operaciones mineras, los motores de fusión, converge en un destino. Marte. El planeta rojo se encuentra a un promedio de 225 millones de kilómetros de la Tierra. Con cohetes químicos, un viaje de ida tarda aproximadamente 7 meses. La propulsión de fusión reescribe cada línea de ese manual. Una nave espacial impulsada por fusión no planea en el espacio. Acelera continuamente, acumulando velocidad durante todo el viaje. En el punto medio, gira y desacelera. El resultado son tiempos de tránsito dramáticamente más cortos. Las proyecciones actuales de múltiples estudios de ingeniería sitúan un viaje a Marte impulsado por fusión en aproximadamente 90 a 120 días. Pero la velocidad es solo el comienzo de lo que cambia. Los viajes más rápidos significan menos exposición a la radiación para la tripulación. Menos tiempo en microgravedad significa menos pérdida de huesos y músculos. Los astronautas llegarían en mejores condiciones para trabajar en la superficie. Reservas más pequeñas de alimentos y agua necesarias. Sistemas de soporte vital más livianos. Toda la nave espacial puede diseñarse más pequeña, más liviana y más barata de lanzar. Y los beneficios se propagan en cascada más allá del compartimento de la tripulación. Viajes más cortos significan que más ventanas de lanzamiento frecuentes se vuelven viables.
La eficiencia de combustible de un motor de fusión da más flexibilidad en la planificación de trayectorias. Ahora agrega el modelo de depósito de combustible lunar. Una nave espacial que se dirige a Marte lanza desde la Tierra con combustible mínimo, atraca en una estación lunar, carga helio 3 extraído de la superficie debajo y dispara sus motores de fusión hacia Marte. El viaje tarda 3 a 4 meses. A la llegada, la tripulación tiene suficientes reservas de combustible para el descenso impulsado, las operaciones en superficie y un viaje de regreso sin esperar años para la próxima ventana de alineación. Compara eso con el plan actual donde los astronautas pasarían hasta 3 años en una sola misión a Marte llevando todo desde la Tierra con márgenes de error muy ajustados. Pero Marte no es el destino final. Ni siquiera está cerca. Si la fusión de helio 3 puede llevarnos a Marte en 3 meses, ¿qué sucede cuando apuntas el motor hacia algo más lejos? Júpiter se encuentra a aproximadamente 778 millones de kilómetros de la Tierra en su distancia promedio. Con propulsión química, una nave espacial tardaría aproximadamente 6 años en llegar. El concepto Discovery 2 desarrollado en el Gland Research Center cambió completamente las cuentas. Usando combustible de fusión de helio 3 y deuterio, la nave espacial propuesta podría entregar una carga útil tripulada a la órbita de Júpiter en 118 días, menos de 4 meses. Un viaje que actualmente toma media década reducido a un verano largo. Saturno, a casi 400 millones de kilómetros de distancia, sería alcanzable en aproximadamente 212 días. Menos de un año para llegar al gigante anillado y sus fascinantes lunas, incluyendo Titán con su densa atmósfera y lagos de hidrocarburos, y Encélado, que dispara géiseres de agua al espacio desde un océano subsuperficial. Estas no son fantasías. Son resultados de modelos de ingeniería detallados publicados por las instituciones más respetadas en el campo aeroespacial. La física es correcta. Los diseños son creíbles. Y las proyecciones verdaderamente impresionantes llegan cuando eliminas el propelente extra. Si eliminas el hidrógeno por completo y funciona con un escape de fusión de helio 3 puro, la velocidad de escape teórica sube a niveles extraordinarios. Estamos hablando de velocidades que alcanzan el 5% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, a aproximadamente 4 años luz de distancia, podría teóricamente alcanzarse en menos de un siglo. Eso es viaje interestelar, no en 10.000 años, no en 1.000.000, en menos de una vida humana. Si naces en el momento correcto, las estrellas dejan de ser puntos de luz que miras y comienzan a ser lugares que teóricamente podrías visitar. Ahora, los cohetes de helio 3 puro al 5% de la velocidad de la luz son profundamente teóricos ahora mismo. Los desafíos de ingeniería son inmensos. Pero el punto no es que podamos construir esto mañana. El punto es que la física lo permite. El combustible existe. Y cada paso que damos hacia dominar la fusión de helio 3 para el viaje a Marte acerca el vuelo interestelar a la realidad. Es fácil escuchar sobre la minería lunar y los viajes a Marte y pensar que no tiene nada que ver con tu vida diaria. Misiones distantes para futuros lejanos. Pero las tecnologías desarrolladas para la extracción de recursos lunares y la propulsión de fusión no se quedan en el espacio. Vuelven a casa. Comienza con los nanotubos de carbono. El descubrimiento de China de que se forman naturalmente bajo condiciones específicas podría desbloquear métodos de producción completamente nuevos. Si los científicos pueden replicar el proceso catalizado por hierro que ocurre en la superficie lunar, las fábricas en la Tierra podrían comenzar a producir nanotubos de carbono a una fracción del costo actual. Los nanotubos de carbono más baratos se propagarían en cascada a través de cada industria. Marcos de automóviles más ligeros y resistentes. Aeronaves construidas de materiales que reducen el peso a la mitad, reduciendo drásticamente el consumo de combustible. Implantes médicos más fuertes que el titanio y completamente compatibles con el tejido humano. Baterías que se cargan más rápido y duran más. Chips de computadora que funcionan más fríos y más rápidos. La revolución en la ciencia de materiales no se trata de la luna.
Se trata de entender cómo la naturaleza construye las cosas y luego copiar la receta. Ahora piensa en la energía de fusión. Cada dólar invertido en hacer que la fusión de helio 3 funcione en un motor de cohete también hace avanzar la tecnología de fusión para plantas de energía en la Tierra. Los sistemas de confinamiento magnético, las técnicas de calentamiento de plasma, los métodos de conversión directa de energía, todo se traduce. Un reactor de fusión de helio 3 en funcionamiento en la Tierra produciría energía limpia con prácticamente ningún residuo radioactivo, sin emisiones de carbono, sin riesgo de fusión catastrófica. Un solo reactor podría potenciar una ciudad. Una red de ellos podría reemplazar cada planta de carbón, cada instalación de gas natural, cada envejecida estación nuclear de fisión en el planeta. Toda la red eléctrica reescrita desde cero. El costo de la energía caería. La fabricación se volvería más barata. Las plantas de desalinización podrían producir agua dulce del océano a escala masiva. Las granjas verticales podrían cultivar alimentos durante todo el año en cualquier clima impulsadas por electricidad limpia y abundante. El cambio climático se convierte en un problema solucionable cuando la energía es limpia y esencialmente ilimitada. Aquí está el detalle que se pasa por alto en casi todas las discusiones sobre recursos lunares. No todo el suelo lunar es igual. El lado cercano y la cara oculta tienen historias geológicas fundamentalmente diferentes, diferentes actividades volcánicas, diferentes patrones de impacto, diferente exposición al viento solar, y esas diferencias se manifiestan en la composición del suelo. Las muestras del Chane 6 de la cara oculta revelaron estructuras de carbono más complejas y organizadas que las muestras del Chane 5 del lado cercano. Los nanotubos estaban mejor formados. El carbono grafítico era más pronunciado. La composición mineral general contó la historia de una superficie que había sido procesada por fuerzas geológicas más intensas durante un periodo más largo. Si este patrón se mantiene en muestras más grandes, y las misiones futuras lo probarán, significa que la cara oculta no es solo científicamente interesante. Es el bienes raíces premium de la Luna. El suelo más rico, los mejores materiales, el territorio de minería de mayor valor. Y aquí está la realidad estratégica. China es el único país que ha aterrizado en la cara oculta 2 veces. Chane 4 de enero de 2019 y Chane 6 de enero de 2024. Son la única nación con datos a nivel de superficie de esa mitad de la Luna. Son los únicos con muestras reales en mano. Cada otro programa espacial está trabajando con mediciones orbitales y suposiciones informadas cuando se trata de la cara oculta. China tiene datos de terreno. Saben lo que contiene el suelo de la cara oculta porque lo han tenido en sus laboratorios, lo han pesado, calentado, escaneado con microscopios electrónicos y probado átomo por átomo. Ese tipo de datos no puede falsificarse ni estimarse. O tienes las muestras o no las tienes. Esa ventaja de datos se acumula con el tiempo. Cuando China planifica dónde construir su base lunar, dónde establecer operaciones mineras, dónde enfocar sus esfuerzos de extracción de helio 3, están trabajando desde una base de información que nadie más en el planeta posee. En 1967, en el apogeo de la Guerra Fría, las Naciones Unidas aprobaron el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Fue un acuerdo histórico firmado por más de 100 países, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética y China. El tratado declaraba que ninguna nación podía reclamar soberanía sobre la Luna o cualquier cuerpo celeste. El espacio pertenecería a toda la humanidad. Durante décadas, eso fue suficiente. Nadie estaba minando la Luna. Nadie estaba construyendo en ella. Pero los tiempos han cambiado y el tratado tiene una laguna del tamaño de un cráter. Dice que las naciones no pueden reclamar territorio, pero dice casi nada sobre los recursos. Si un país o una empresa privada aterriza en la Luna y excava helio 3 del suelo, ¿poseen ese helio 3? ¿Pueden venderlo? Estados Unidos abordó esta pregunta en 2015 con la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales, que declaró que los ciudadanos y empresas estadounidenses tienen el derecho de poseer y vender recursos que extraigan del espacio. Los acuerdos de Artemis, firmados por más de 40 países, ampliaron este marco.
China y Rusia no firmaron los acuerdos de Artemis. Están construyendo su propio marco a través de la asociación de la Estación Internacional de Investigación Lunar. El resultado son dos sistemas de gobernanza lunar en competencia que emergen simultáneamente. Uno liderado por Estados Unidos y sus aliados, uno liderado por China y sus socios, ambos reclamando el derecho a extraer y utilizar recursos lunares, ninguno reconociendo completamente la autoridad del otro. La línea de tiempo ya está aquí. Chang'e 7 lanza este año. Las misiones Artemis están programadas para finales de los años 20. Aterrizadores privados de múltiples países se dirigen a la Luna en 2026 y 2027. El Polo Sur, donde están concentrados los mejores recursos, está a punto de volverse concurrido y no hay árbitro internacional, ningún mecanismo de aplicación, ningún tribunal con jurisdicción sobre la superficie lunar. Quien construya la primera operación minera permanente en el Polo Sur controla efectivamente el acceso a la zona de recursos más rica de la Luna. Los paralelismos con la historia de la Tierra son incómodos. Piensa en cómo el control sobre las reservas de petróleo moldeó el siglo XX. Ahora imagina esa misma dinámica desarrollándose en la Luna con el helio 3 como premio. Hablemos de cómo realmente extraes helio 3 de la Luna. El proceso básico suena engañosamente simple. Recoge regolito, caliéntalo a alrededor de 700 grados Celsius. A esa temperatura, el helio 3 atrapado dentro de los granos minerales se libera como gas. Captura el gas. Separa el helio 3 de otros volátiles liberados. Almacénalo. Listo. En la práctica, cada paso es un desafío de ingeniería. Primero, la excavación. El regolito lunar no es como el suelo terrestre. Nunca ha sido meteorizado por agua o viento. Las partículas son angulosas, abrasivas y recubiertas de un residuo vítreo creado por miles de millones de años de impactos de micrometeoritos. Este polvo se mete en todo. Daña los sellos, obstruye los filtros, raya las lentes y desgasta las piezas mecánicas a una velocidad alarmante. Los astronautas del Apolo informaron que el polvo lunar era uno de los problemas más persistentes que enfrentaron durante sus cortas estadías. Cualquier máquina minera que opere en la Luna debe estar construida para sobrevivir este entorno durante meses o años sin mantenimiento desde la Tierra. Segundo, el calentamiento. Necesitas un horno que opere en vacío impulsado por energía solar o reactores nucleares. Tercero, la captura de gas. Cuando calientas el regolito, el helio 3 no es lo único que sale. También obtienes H. Helio regular, hidrógeno, nitrógeno, compuestos de carbono y trazas de otros volátiles. Separar el helio 3 de este cóctel requiere un filtrado sofisticado. Cuarto, el almacenamiento y transporte. Una vez capturado, el helio 3 necesita comprimirse y almacenarse en contenedores diseñados para los extremos cambios de temperatura en la superficie lunar. Cada uno de estos pasos ha sido estudiado extensamente en papel. Algunos han sido probados en laboratorios usando regolito lunar simulado. Pero nadie lo ha hecho en la Luna real todavía. Eso es lo que hace que las próximas misiones sean tan críticas. Chang'e 8 probará tecnologías de extracción de recursos en la superficie lunar real por primera vez. No en un laboratorio, no con suelo simulado, en la Luna misma. Si esas pruebas tienen éxito, proporcionarán datos del mundo real que ninguna simulación puede igualar. Números de rendimiento reales, tasas de desgaste real del equipo, costos de energía reales por kilogramo de material extraído. Las empresas y los países que obtengan estos datos primero tendrán una ventaja medida no en meses, sino en décadas. Retrocede y mira lo que hemos cubierto. Una nave espacial robótica aterriza en la cara oculta de la Luna y recoge un puñado de polvo. Los científicos abren el contenedor y encuentran nanotubos de carbono, el material más resistente conocido, formándose naturalmente en el suelo lunar. Encuentran un cristal que contiene helio 3, un combustible que podría alimentar reactores de fusión limpios y propulsar naves espaciales a través del sistema solar en semanas en lugar de meses. De ese único puñado de polvo, emerge un camino.
Los nanotubos de carbono mezclados con regolito lunar se convierten en material de construcción para hábitats, plataformas de aterrizaje y caminos en la Luna. El helio 3 extraído del suelo y procesado a escala industrial se convierte en el combustible para una nueva generación de motores de fusión. Motores que no simplemente flotan en el espacio, sino que aceleran continuamente, empujando las naves espaciales más rápido de lo que ningún cohete químico podría jamás lograr. El viaje a Marte cae de 7 meses a 3 o menos. El planeta rojo deja de ser un sueño distante y se convierte en un destino al que se puede planificar. La Luna se transforma de un destino a un depósito, un punto de escala, una estación de gas flotando en el cielo. Y de vuelta en la Tierra, las tecnologías nacidas de este esfuerzo rehacen la vida diaria. Los nanotubos de carbono más baratos revolucionan la fabricación. La energía de fusión elimina la necesidad de combustibles fósiles. El agua limpia, los alimentos abundantes y la energía asequible se vuelven accesibles para miles de millones de personas que actualmente carecen de ellos. Todo esto comienza con polvo. Menos de 2 kilogramos de polvo gris recogido de la cara oculta de la Luna por un brazo robótico y sellado en una cápsula. Las mayores revoluciones en la historia humana siempre han comenzado con pequeños descubrimientos improbables. El fuego encendido por el rayo. La penicilina creciendo en una placa de Petri olvidada. El transistor grabado en una astilla de silicio. Nadie sabía en ese momento hasta dónde llegarían esos descubrimientos. Nadie podría haber predicho las civilizaciones que construirían o los mundos que abrirían. Es posible que estemos viviendo otro de esos momentos ahora mismo. La misión Chang'e 6 de China no acaparó titulares como lo haría un alunizaje tripulado. Fue una palada robótica de un parche de tierra que nadie había tocado antes. Pero lo que encontró en ese suelo tiene el potencial de cambiar cómo construimos, cómo potenciamos nuestro mundo y cómo viajamos a través del espacio. Los motores de fusión se están diseñando. Las máquinas de minería se están construyendo. Las bases lunares se están planeando. Los marcos legales están siendo debatidos. El reloj está corriendo. Y todo se remonta a un puñado de polvo del lado de la Luna en el que nunca pensamos en mirar detenidamente. El camino a Marte, y quizás a las estrellas más allá, no comienza con un gran salto. No comienza con un cohete rugiente o una dramática cuenta regresiva. Comienza con algo tan pequeño que necesitarías un microscopio para verlo. Un tubo de átomos de carbono, un cristal más delgado que un cabello, y una pregunta que la humanidad finalmente, después de miles de años mirando el cielo nocturno, está lista para responder. ¿Qué tan lejos podemos llegar? Si has disfrutado este viaje y quieres saber qué viene después, dale me gusta y suscríbete. Los próximos capítulos de esta historia se están escribiendo ahora mismo. Y querrás estar aquí cuando lleguen.